Ok, repaso rápido de enfermedad diverticular del colon. Vamos a ver algunos conceptos básicos, nada más porque de repente generan un poco de confusión. Divertículo, concepto inicial, es una protrusión sacular de la mucosa a través de la pared del tubo digestivo. Y estos pueden ser de dos tipos, un divertículo verdadero o un divertículo falso. Básicamente la diferencia es la cantidad de capas. En un divertículo falso o pseudodivertículo únicamente se están herniando la mucosa y la submucosa, mientras que el no verdadero es toda la pared intestinal. Para la enfermedad diverticular del colon, normalmente nos interesan los pseudodivertículos, por lo menos en nuestra área. Ahora sí vamos a pasar un poquito más de la enfermedad. Cuando hablamos de diverticulosis, hablamos de únicamente hay divertículos. O sea, si hay divertículos, genere síntomas o no, sean complicados o no, eso es diverticulosis. Si hay algo más agregado, bueno, está bien, pero el hecho de que haya divertículos ya es diverticulosis. Mientras que si decimos diverticulitis, para que sea correcto decir diverticulitis, tiene que haber inflamación, por lo menos en un divertículo. Ahora, hay otro término que es la enfermedad diverticular del colon, que es básicamente cuando nuestros divertículos, inflamados o no, estén produciendo síntomas. Sobre la historia, nada más para mencionar un poquito acerca de la evolución, esta prácticamente se empezó a describir hacia el 1700 y actualmente es el sexto diagnóstico gastrointestinal más frecuente en los Estados Unidos. Si nosotros checamos la incidencia en algunos países menos desarrollados, normalmente no está tan reportada. Sin embargo, por ejemplo, en México, para el 79, el Subirán reportaba una prevalencia que iba del 4,1% de los ingresos hasta el 9,2%. También cabe resaltar que desde los años 90 hasta la actualidad se ha visto que cada año aumenta de un 12 a 16% la incidencia. O sea, es una patología bastante frecuente, especialmente en países desarrollados. Y más todavía si estos países se encuentran en Occidente. Esta enfermedad es poco frecuente en pacientes menores de 40 años y en general conforme va aumentando la edad va aumentando la incidencia. Para países occidentales, el 30% de los adultos mayores a 50 años presenta diverticulosis. No diverticulitis, sino diverticulosis. Para los 70 años ya es el 50%, 80 años 75%. Si nos vamos a países que de repente sean un poco menos desarrollados o a regiones más orientales, la incidencia baja. Por ejemplo, América Latina, Asia, zonas rurales de África, encontramos una frecuencia relativamente menor, bueno, bastante menor. Países, por ejemplo, en vías de desarrollo, 10%, que concuerda más o menos con la que estábamos mencionando para México para el 79. Países del norte del África, menos del 1 o 2%, pero también podemos mencionar que para que esto sea correlacionado, una manera de entenderlo es con los hábitos o los factores ambientales a los que se ve expuestas las personas en el medio en el que se encuentra, ya que se han asociado varios factores relacionados a la enfermedad. Entre ellos, de repente mencionan la baja ingesta de fibra, la motilidad intestinal, tabaquismo, obesidad, etcétera. Todos estos factores que podemos encontrar y que de repente se encuentran más en estos países occidentales y especialmente países desarrollados por los hábitos alimenticios, por el estilo de vida, por todo a lo que se ven expuestos, de que también pacientes que viajan de un lugar a otro tienden a igualar la incidencia del país en el que residen, vengan de donde vengan. Así como también importa los factores genéticos para cuestiones como la localización y el tipo de divertículos. Normalmente pacientes caucásicos predominan los divertículos en colon sigmoides, hasta un 75% de los casos se inician aquí y ya conforme progresa la patología se van desarrollando en el recto del colon. Mientras que en pacientes, por ejemplo, de raza negra, encontramos que si bien en caucásicos solo el 8% era en colon derecho, en raza negra encontramos hasta un 20% y países asiáticos hasta un 75-85% de divertículos derechos. También cabe resaltar que normalmente los divertículos derechos van a ser divertículos verdaderos. Ahora sí, ¿cómo se desarrollan estos divertículos? Hay varias cosas involucradas. Una manera de describirlo es que están estos cuatro factores en conjunto y se van retroalimentando uno por uno, que son cambios relacionados a la edad y la genética, factores de la anatomía, factores de la dieta y factores de la motilidad del colon. Que en general todos estos se retroalimentan y terminan alterando más la motilidad del colon y terminan
dañando o debilitando más la pared del intestino. Esto hace que el intestino reciba una mayor presión y sea menos capaz de resistir la presión que se está generando dentro de él, y por eso se termina formando un divertículo. En la dieta básicamente lo que nos interesa es que se terminan de formar heces que dificultan un poquito más la motilidad colónica, aparte de que desarrollan otros factores predisponentes como la diabetes. En cuanto a la motilidad colónica, podemos hablar de primero la peristalsis del propio colon, en donde hacia colon derecho vemos una peristalsis que sube, baja, es ascendente, descendente, o sea, es una especie de ciclo, gracias a que las heces todavía son más líquidas en esta porción. Conforme nos vamos acercando hacia la porción izquierda, no nada más es que las heces tienen una consistencia más dura, sino que a fin de cuentas aquí se tiene que retener la materia fecal hasta que sea expulsado. Recordemos que el colon tiene una serie de movimientos peristálticos enormes o potentes, masivos, cada 6-8 horas, según la persona, al día, para evacuar. Por lo tanto, el colon izquierdo siempre está resistiendo esta cantidad de presiones que son bastante más fuertes, hasta que uno de estos impulsos y la inhibición de los esfínteres, bueno, de los músculos, permite la defecación. Entonces aquí se tiende a generar una presión más alta por todos estos factores que estamos mencionando. Aparte, también cabe mencionar que las austras en el colon se cierran a modo como de globo, o sea, se cierran de 2 en 2, de modo que la presión que es ejercida aquí, al no poder ir hacia adelante ni hacia atrás, termina repercutiendo también en las paredes. Aparte de esta misma motilidad, se puede afectar por más factores, como el envejecimiento, factores de la dieta, factores genéticos, o los mismos diverticulosis. De repente sus complicaciones también van afectando la motilidad colónica. En cuanto a los factores anatómicos, sabemos que existe capa de músculo circular y músculo longitudinal, pero pues el colon tiene sus tenias, entonces en donde no se encuentran estas tenias es un tejido que no está, o sea que es parcialmente más débil, entonces es ahí donde se tienden a formar los divertículos. Aparte, pues están todos estos vasos rectos que llegan y al momento de perforar hacen que sea más propenso que en esa pared se forme un divertículo, ya que está siendo debilitada por la perforación de los vasos rectos. Y en general también tenemos que tener en consideración que si tuviéramos que dividirlo por bordes, los bordes antimesentéricos van a tener una mayor, o sea, los bordes contrarios a las tenias antimesentéricas van a tener una mayor predisposición a la formación de divertículos, pero es precisamente por la entrada de los vasos rectos que llega por aquí, por el mesenterio, por lo mismo que mencionábamos. En cuanto a los cambios relacionados a la edad y la genética, vemos factores relacionados con el colágeno, factores relacionados a los neurotransmisores, células gliales, específicamente se ha mencionado sobre intersticiales de Cajal, etc. Y aparte la misma progresión, gracias a la presión intraluminal que va incrementando, hace que la muscular vaya engrosando para resistir estas presiones, y al engrosar la muscular disminuye un poco más la luz, y esto también hace que se incremente un poco más la expresión. Aparte, esto va retroalimentando otros factores como sobreexpresión de taquiquininas que tienen que ver con la motilidad intestinal, que a fin de cuentas es otro de los factores que vemos más adelante y que se va a retroalimentar. Otro de los factores es la elastosis, y fíjense, esta es una microfotografía en donde vemos que estos haces que son musculares se ven organizados, se ven en fascículos. Estos haces son más eficientes. Esta es una muscularis propia normal del colon, pero si nos vamos a un paciente que tiene enfermedad diverticular, fíjense cómo la cantidad de elastina, que es más grande, o sea, aquí son haces organizados, de repente se ven aquí las fibras de elastina, que son estas hileras negras. Está limitada, está controlada, ordenada. Aquí vemos mucha más cantidad, de modo que los haces musculares ya no están tan bien organizados, ya no se identifican los fascículos tan bien como se identificaban en el paciente sano. Esto también propicia a que la pared muscular tenga menor capacidad para resistir los cambios de presión y por ende que se pueda producir más divertículos. Entonces, dentro de estos factores va a haber algunos que son modificables, como por ejemplo la dieta, el estilo de vida, si el paciente fuma, el índice de masa corporal, etc. Así como también si el paciente tiene algún consumo crónico de medicamentos, hablamos de AINES, aspirina, etc.
principalmente los AINES, porque debilitan la pared del intestino, así que lo predispone a mayores complicaciones, especialmente sangrados. Ahora, estos divertículos también pueden avanzar, se pueden retroalimentar a sí mismos y termina incrementando más la hipersensibilidad de las vísceras, por lo mismo que hablábamos sobre la sobreexpresión de las taquiquininas, se terminan desregulando, incrementa los intentos de motilidad del colon y básicamente termina produciendo más inflamación, aunque es inflamación que inicialmente se ve de bajo grado, pero que es constante. A esto que todavía no llega a producir síntomas le llamamos enfermedad, bueno, que todavía no produce síntomas graves, le llamamos enfermedad diverticular sintomática no complicada. Es una enfermedad sintomática porque ya produce síntomas, pero no es complicada porque el divertículo propiamente, su inflamación no es importante, es una inflamación de bajo grado, no es una inflamación sistémica, no tiene todavía la formación de ningún fecalito, no tiene todavía ninguna ruptura, ninguna perforación. Todos estos, el paciente si tiene dolor, son dolores más leves, entonces las molestias son como más suaves, entonces por eso es no complicada. Pero si se fijan, están todos estos factores que va a hacer que avance. Pero pues a fin de cuentas se puede terminar por inflamar un divertículo. Esto puede ser tanto porque se termine de formar un fecalito, como por la misma estasis bacteriana, que también puede retroalimentar a la formación de un fecalito. Puede ser también por el mismo proceso microinflamatorio que les decíamos que era de bajo grado, pero que era constante, continúa generando trauma en la barrera mucosa y por ende incrementa la respuesta inflamatoria, que todo esto se termina juntando en un solo factor y el divertículo se inflama. También puede producir sangrado diverticular, por una parte porque está en un contacto estrecho con los vasos sanguíneos, entonces termina creciendo, los puede lesionar, pero otro de los factores que nos interesan es que estos vasos están en contacto con un divertículo que está constantemente con inflamación. Entonces este vaso empieza a tener engrosamientos asimétricos. Aparte de que recordemos que de entre los factores predisponentes encontramos obesidad o incluso alteraciones por intolerancia a los carbohidratos, diabetes, etcétera, que también tiene efectos sobre la circulación. Esto hace que estos vasos sean más frágiles. En general, esa es como la fisiopatología, pero ¿de qué maneras podemos encontrar a nuestro paciente? Para empezar, de nuevo, diverticulosis es que hay divertículos, con síntomas o sin síntomas, pero hay divertículos. Si quisiéramos clasificarlos acorde a su presentación, bueno, tenemos una diverticulosis asintomática, no hay síntomas, tenemos una enfermedad diverticular sintomática, pero incluso si tenemos síntomas, pues nos tenemos que preguntar, ¿los síntomas son complicados o son no complicados? Porque si se acuerdan esta presentación con los síntomas no complicados que les estaba mencionando ahorita, pues si el paciente de repente tiene un dolorcillo, tiene algún sangrado menor, tiene de repente algo de constipación, pero es algo no complicado, no es algo grave para el paciente, incluso muchas veces no va a consulta. Si hablamos de la enfermedad diverticular complicada, entonces sí tenemos que clasificar también qué clase de complicaciones tiene. De hecho, lo más frecuente de todas maneras va a ser que sea una enfermedad diverticular no complicada. Más de el 70% de los casos van a ser aquí. Pero bueno, si tenemos una enfermedad complicada, tenemos que entender que esta enfermedad se complica cuando hay inflamación de los divertículos. Pero fíjense cómo también hay dos tipos de inflamación en los divertículos. Hay inflamación, podríamos decir, que es simple y hay inflamación complicada. O sea, una inflamación simple, por decirlo así, en los divertículos ya es enfermedad diverticular complicada, porque hay inflamación del divertículo, ¿sale? Pero una diverticulitis aguda complicada es cuando vemos alguno de estos, si hay absceso, perforación, obstrucción, fístula o estenosis. Pero incluso si no los encontramos, o sea, esta es la única diferencia entre una diverticulitis aguda complicada y una diverticulitis aguda normal, es la presencia de estas complicaciones aquí, pero son complicaciones de la diverticulitis, ¿sale? Entonces, una diverticulitis aguda no complicada, que es esta de aquí, por sí misma sí constituye la enfermedad diverticular complicada, ¿sale? O sea, la diverticulitis, la inflamación del divertículo ya es una complicación. Lo que vemos aquí es una separación entre, pues hay de complicaciones a complicaciones.
Es como una complicación al cuadrado esta de aquí de la diverticulitis aguda complicada. Otra de las complicaciones que podemos tener es hemorragia diverticular. Puede ser desde un sangrado diverticular leve, incluso sangre oculteneses, hasta una verdadera hemorragia en donde es una urgencia quirúrgica tratar a nuestro paciente. Otra de las complicaciones que podemos encontrar es la colitis segmentaria asociada a divertículos, que es básicamente como se describe como si se solaparan una enfermedad diverticular del colon con nuestra diverticulosis. Algunos autores describen esto como una etapa inicial de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el paciente que tiene diverticulosis asintomática, la mayoría de las veces, la mayoría de las presentaciones es esta, sin síntomas. De ahí que sea tan difícil manejar como la epidemia de esta patología. La mayoría de los pacientes no nota nada. Y si los hallamos es por un hallazgo en algún otro estudio, en algún estudio que le estamos haciendo, por ejemplo, una colonoscopia. En cuanto al sangrado diverticular, este es importante, causa más común hematoquesia en pacientes mayores de 60 años. Normalmente se autolimita, pero suele ser más grave y más frecuente en pacientes con hipertensión o con uso crónico de AINES. En cuanto a la diverticulosis crónica, hablamos de cronicidad cuando los síntomas permanecen al menos 2 veces y este cuadro clínico tiene distensión abdominal, sensación de presión y puede haber dolor. Sin embargo, normalmente los dolores no son tan intensos a menos que tenga una agudización. Esta diverticulosis crónica la vamos a encontrar en 2 presentaciones, que son las que les decía de la enfermedad diverticular no complicada, que les decía que los síntomas no son tan molestos, se incluyen todo esto, y también la colitis segmentaria asociada a divertículos, que de hecho aquí está enfermedad diverticular sintomática no complicada. Si se fijan, los síntomas son parecidos, o sea, incluyen todos estos de la diverticulosis crónica. Sin embargo, aquí incluimos algunos otros factores. Sabemos que el dolor abdominal leve que predomina en cuadrante inferior izquierdo por la preferencia de los divertículos, o sea, colon sigmoides, de repente cólicos, puede haber alguna masa palpable por el proceso inflamatorio crónico que se encuentra, pero nos interesa mucho saber que este es un proceso inflamatorio leve no generalizado y que el paciente tiene cambios en los hábitos evacuatorios, o sea, alterna con diarrea y constipación, de ahí que sea importante diferenciarlo con el síndrome de intestino irritable. Pero fíjense cómo esta, al ser una diverticulitis, una enfermedad diverticular crónica, pues comparte esto de acá, solo que es una de las variantes. Esta es la otra variante, la colitis segmentaria asociada a divertículos. Si esta es una de las presentaciones sintomáticas más frecuentes, pues esta es una de las menos frecuentes, o sea, incluso puede llegar hasta ser solo el 1% de los pacientes los que la tengan. Y si se fijan, va a ser algo similar a la enfermedad no complicada, así que el diagnóstico normalmente lo vamos a hacer por endoscopia. En cuanto a la diverticulitis aguda no complicada, fíjense, es diverticulitis. O sea, el divertículo está inflamado, entonces es una enfermedad diverticular que ya está complicada, ¿sale? Solo que no es esa complicación al cuadrado que les digo, o sea, es una complicación, por decirlo así, simple, de nada más el divertículo se inflamó. Esta diverticulitis aguda no complicada corresponde del 15 al 25% de los pacientes que sí tienen síntomas. Este tiene todo lo de las complicaciones crónicas que ya hemos dicho de la enfermedad no complicada, solo que obviamente la presentación suele ser menor a 2 meses y el dolor ya es moderado, incluso puede llegar a ser en ocasiones intenso, ya puede presentar fiebre de bajo grado, anorexia, leucocitosis, náusea. Y ojo aquí, el paciente sí puede llegar a presentar vómito, sin embargo hay una combinación muy común o muy característica que es que si encontramos una proteína C reactiva mayor a 50 miligramos por litro y ausencia de vómito, ojo ahí, ausencia de vómito con proteína C reactiva incrementada, entonces esta combinación es muy característica de una diverticulitis aguda. Esta diverticulitis aguda se puede complicar, así como la crónica también, que se puede agudizar. Las complicaciones incluyen el absceso, la perforación, la obstrucción, la fístula y la estenosis. O sea, es una diverticulitis complicada. O sea, esta es la complicación al cuadrado que les digo. Es una enfermedad diverticular complicada que todavía, aparte, para acabarla de molar, sus diverticulitis se complicaron también. La complicación más frecuente es el absceso y le sigue la perforación, obstrucción y fístula. Normalmente las diverticulitis agudas tienden a evolucionar a lo que tengo en amarillo y las diverticulitis crónicas tienden a evolucionar a lo que está en azul, precisamente por la inflamación persistente.
pero claro que todas pueden llegar a desencadenar un abdomen agudo. En cuanto al absceso, para empezar lo vamos a clasificar por la clasificación de Hinchey, que ahorita la vamos a mencionar. En general va a tener los mismos síntomas que la diverticulitis aguda, pero puede llegar a producir dolor todavía más intenso, fiebre más intensa y leucocitosis más importante, especialmente si el absceso es mayor a 4 centímetros. Y aquí está lo que les decía sobre la clasificación, en donde vamos a utilizar la clasificación de Hinchey. De hecho, es importante la presencia de un absceso para estratificarlo, ya que esto también influye en el tratamiento. Pero ahorita profundizamos en eso. Puede haber también perforación, es la segunda complicación de la diverticulitis aguda más frecuente y de entre sus complicaciones es la forma más letal porque avanza rápidamente y siempre conlleva algo de peritonitis. También se clasifica por medio de la clasificación de Hinchey y también influye en el tratamiento. Si hablamos de obstrucción, hablamos de algo que ocurre tras varios episodios agudos o por una evolución crónica. Es la tercera causa de obstrucción intestinal en el colon y obviamente la constipación va a ser gradual por el mismo proceso inflamatorio que va avanzando. Entonces normalmente lo que encontramos es dolor tipo cólico, vómito fecaloide según el avance de la obstrucción y la distensión que tiende a ser más importante. Puede haber fístula también y la fístula se produce porque se está erosionando un absceso hacia un órgano adyacente. Lo más frecuente va a ser que sea una fístula colovesical por anatomía, en donde vamos a ver neumaturia, fecaluria e infecciones del tracto urinario. De hecho, si se fijan, todas las fístulas van a tener como síntomas del órgano hacia el que se está fistulizando. Normalmente el paciente llega con el especialista de este órgano antes de llegar con el cirujano. Por ejemplo, en colovesical pues puede llegar con el urólogo, en colovaginal con el ginecólogo. En mujeres tiende a tener un poquito más de importancia la colovaginal, por anatomía se interpone entre la vejiga y el colon. Sin embargo, para que haya una fístula colovaginal normalmente tiene que haber un antecedente de histerectomía previa y en ellas vamos a encontrar flujo vaginal, heces por la vagina o aire por la vagina también. Mientras que una fístula colocutánea, que es la menos frecuente de las tres, normalmente va a ser por un drenaje percutáneo, que es uno de los tratamientos que se da en una estratificación de esta patología, o por una anastomosis primaria, siendo otro tratamiento de esta patología. Aquí tenemos un ejemplo de la fístula colovesical. Este es un ejemplo de fístula colovaginal, solo que aquí lo estamos viendo la paciente todavía tiene útero. Y aquí se está haciendo la ejemplificación con una paciente a la que se le hizo la histerectomía. Precisamente es aquí donde tiende a presentarse la fístula colovaginal. Esta es una fístula colocutánea. Normalmente la fístula colocutánea es por el drenaje percutáneo. O sea, el drenaje percutáneo es cuando tiene un absceso y se hace un abordaje a través de la pared, o sea, se perfora la piel para drenar el absceso. Entonces, dependiendo de la evolución y el proceso inflamatorio, la anatomía, etc., puede ser que se termine aguzando y se haga la fístula en la pared. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a clasificar? Actualmente estamos utilizando una clasificación que propuso Hinchey en el 78, aunque es común que veamos modificaciones de esta clasificación. Sin embargo, la clasificación originalmente está así. Tenemos en un estadio 1 un absceso pericólico, en un estadio 2 un absceso de mayor tamaño, normalmente a los 4 o 5 centímetros. En un estadio 3 hablamos de una perforación, pero es una perforación no fecaloide. Y en el estadio número 4 la perforación ahora sí es fecaloide. El 3 es purulenta, en el 4 es fecaloide. Aquí vemos otro ejemplo. Absceso pericólico, el absceso es muy grande, la perforación purulenta y perforación fecaloide. Esta clasificación ha evolucionado gracias a que tenemos acceso a la tomografía, en donde se nos ha permitido establecer las modificaciones, que básicamente la modificación más común de la clasificación de Hinchey es que se añade un estadio 0, en donde no hay clínica, y el estadio 1 se divide en dos partes. En el 1A, que es un flemón, que básicamente es proceso inflamatorio, y el estadio 1B, en que ya encontramos este absceso pericólico que estábamos mencionando, y a partir de ahí, como lo habíamos mencionado.
Solo que claro, el estadio 2, aparte del tamaño, lo menciona que puede ser distante o retroperitoneal, intraabdominal, etc. Para diagnosticarlo, obviamente el diagnóstico definitivo va a ser por imagen, sin embargo hay varias maneras en las que podemos abordar al paciente. Y si ya el paciente tiene el antecedente de enfermedad diverticular, podemos establecerlo por clínica. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta? Primero la apendicitis, otro el síndrome de intestino irritable, de repente la malignidad con procesos crónicos y todos los demás son en general por las complicaciones. Por ejemplo, para síndrome de intestino irritable tenemos que tener en consideración algunos aspectos como la estructura del colon o la ubicación del dolor. Incluso de repente se mencionan estudios como la calprotectina fecal, pero no son estudios que sean 100% concluyentes. En general tenemos que hacer una anamnesis bastante amplia para poder estar seguros de que le estamos haciendo el diagnóstico correcto al paciente. Por ejemplo, otra de las cosas que podemos preguntar es sobre los episodios de dolor, en donde normalmente la enfermedad diverticular no complicada tiene remisiones que son más allá de las 24 horas. Recordemos que la enfermedad diverticular sintomática no complicada es de los principales que tenemos que diferenciar del síndrome de intestino irritable. Para hablar de la tomografía computarizada, este es el gold standard porque nos permite identificar varios factores como el engrosamiento de la pared intestinal, que normalmente debe ser menor a 3 milímetros. Podemos ver abscesos, podemos ver aire en cavidad abdominal, podemos ver perforaciones. Pues en base a ella está la clasificación de Hinchey, que de nuevo es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo en donde lo único que estamos viendo es un engrosamiento de la pared, vemos inflamación, entonces únicamente tenemos un Hinchey 1A. Aquí podemos identificar un engrosamiento de la pared, sí, pero aparte de este engrosamiento de la pared estamos viendo un absceso. Sin embargo, este absceso es pericolónico, entonces es un grado 1B, aparte del tamaño. En este caso vemos abscesos que son a distancia y aparte podemos ver que son de un tamaño un poco más agrandado que los pasados, entonces hablamos de un Hinchey de clasificación 2. En este caso estamos viendo algunos signos como niveles hidroaéreos, aire en cavidad, aparte de todo el proceso inflamatorio. Eso nos habla de que ya hay una salida de material purulento a cavidad, o sea, una perforación. Entonces hablamos de una clasificación de Hinchey 3. Obviamente en tomografía de repente va a ser difícil saber si lo que está saliendo es purulento o es fecaloide. A veces vamos a encontrar el reporte como Hinchey 3, 4. Sin embargo, hay veces en las que es más fácil saber o estar un poco más de acuerdo con que la clasificación es Hinchey 4 por la identificación del material fecaloide. En este caso es por este patrón que vemos aquí que se describe como en migas de pan. Eso nos habla de que la perforación es fecaloide, o sea, un Hinchey 4. También se puede utilizar el ultrasonido y de repente tiene buena sensibilidad, sin embargo no vamos a observar estructuras lejanas y nos puede servir, por ejemplo, en pacientes embarazadas o en casos en los que no dispongamos de una tomografía, al menos de manera oportuna, y no queramos usar un método más invasivo, nos puede servir para identificar también algún absceso. De repente, depende de los medios que tengamos a nuestra disposición. Particularmente eso, abscesos, es lo que nos puede ayudar, pero tienen que ser abscesos que se encuentren en una porción cercana a la pared, si no, no va a ser tan específico, tan sensible. Para los signos ecográficos que encontramos, también es un engrosamiento de la pared colónica, normalmente con que pase los 3 milímetros, o sea, a partir de los 4 ya estamos hablando de un engrosamiento de esta pared, y a veces vamos a poder identificar ese divertículo. Aquí lo que podemos identificar es este divertículo de acá, pero el paciente no tiene proceso inflamatorio, no tiene síntomas, entonces es un Hinchey 0. Aquí también vemos un divertículo aquí. Vamos a realizar un enema varitado, sin embargo hay que tener precaución con si el paciente se encuentra en un cuadro agudo complicado, ya que si se encuentra en un cuadro agudo complicado podemos llegar a perforar, así que se prefiere evitar en estos casos. Es donde podemos llegar a utilizar algún ultrasonido, por ejemplo. Solo que bueno, obviamente nos puede servir en casos
de que queramos descartar, por ejemplo, malignidad en caso de una diverticulitis crónica, que son las que tienden a hacer masas palpables más frecuentemente. Aquí vemos otro ejemplo. En este hay un doble contraste, o sea, se utiliza el bario y se utiliza aire. Podemos utilizar también resonancia magnética, sin embargo hay que tener en cuenta que normalmente es más costosa, es más difícil de identificarse y es más difícil de conseguir, y en cuadros agudos es mejor utilizar la tomografía. Podemos utilizar endoscopía también, sin embargo existe el mismo riesgo que habíamos mencionado sobre perforación, entonces lo vamos a evitar en cuadros agudos, aunque ya cuando pase la podemos realizar, especialmente para descartar malignidad. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se verían los divertículos. Y también podemos hacer una clasificación en base a la endoscopía. En este caso, la clasificación de DICA es más bien para evaluar las complicaciones, no tanto para la estadificación inicial de tratamiento que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, hablando de tratamiento, podemos hablar de tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamiento por drenaje percutáneo. El tratamiento médico se reserva para un Hinchey 1 y podemos determinar según la severidad del paciente si va a internarse o si se va a ir a ambulatorio. Normalmente también tenemos que decidir si le vamos a dar antibióticos o no, y eso lo vamos a hacer según el cuadro del paciente, según los paraclínicos, si vemos leucocitosis, etc. En base a todo eso vamos a decidir si le damos antibiótico o no. El Hinchey 2, que es cuando encontramos este absceso que puede ser lo que puede ser mayor a los 4 centímetros. Recordemos que el Hinchey 1B es un absceso menor a estos 4 centímetros y pericólico. Entonces el Hinchey 2, por su tamaño y por la anatomía, tenemos la oportunidad de realizar un drenaje. El drenaje de nuevo es percutáneo y es guiado por imagenología. Para el Hinchey 3 y 4 vamos a realizar un tratamiento quirúrgico. Normalmente para el Hinchey 3 tenemos todavía la oportunidad de realizar una anastomosis primaria o la cirugía del proceso de Hartmann, mientras que el Hinchey 4, como normalmente el paciente está es más severo su condición, nos reservamos a quedarnos con el tratamiento de Hartmann. Ahorita profundizamos más en el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la hemorragia, depende de cómo se presente, es como lo vamos a tratar. Podemos hacer inyecciones de vasopresina, utilizar hemoclips, cauterización, etc. Sin embargo, también hay que tener en consideración si podemos realmente ver cuál es el vaso que está sangrando, la cantidad de hemorragia, etc. Todo eso se tiene que considerar. Aquí lo que estamos viendo es un drenaje percutáneo. O sea, lo que van a hacer es retirar todo este absceso. En cuanto al procedimiento de Hartmann, sí, este es a partir de los 4 centímetros porque un absceso de más de 4 centímetros, más de 4 o 5, no se va a reabsorber por sí solo, sí requiere el apoyo de este drenaje percutáneo. De hecho, aquí se puede ver el absceso a nivel hidroaéreo y aquí donde ya se está interviniendo. Procedimiento de Hartmann, básicamente lo que se hace es una resección del sigmoides que está afectado. Luego vamos a obtener un muñón rectal, el cual se va a cerrar, y la parte proximal del colon, el corte proximal, lo vamos a hacer una colostomía. De modo que después de incluso 2 a 6 meses, según cómo evolucione el proceso inflamatorio, podemos deshacer este procedimiento. De modo que volveremos a unir la parte proximal con la parte distal. Sin embargo, es importante también recordar que el 50% de los pacientes no se va a poder deshacer este procedimiento, y a los que sí se puede hacer hay que añadir la morbilidad de la cirugía de reconstrucción. Aquí estamos viendo dónde se hacen los cortes y cómo se unen una vez que ya pasaron esos meses para deshacer el procedimiento. En cuanto a la anastomosis primaria, básicamente lo que se hace es retirar la porción afectada y se vuelven a unir. Esta normalmente no se realiza en el Hinchey 4 gracias al proceso inflamatorio. O sea, si nosotros queremos unir de buenas a primeras estas dos porciones, el tejido va a ser muy friable. Entonces es probable que tengan fuga anastomótica. Y en caso de que queramos hacer esto para que no haya tránsito intestinal, vamos a hacer una ostomía de intestino delgado para estar retirando la materia fecal por esta vía y no haya tránsito mientras esta porción que se trató quirúrgicamente cicatriza. Aquí podemos ver cómo se realiza.
También se ha descrito el lavado peritoneal laparoscópico, sin embargo, bueno, si bien es para controlar la peritonitis purulenta, el chiste es que no se haga solo, ya que no tiene buena recomendación por la cantidad de complicaciones y que en general por sí solo no controla bien la patología. Y en general, esto sería todo. Aquí lo que tenemos es un caso clínico en donde llega una mujer de 60 años, nos interesa hablar de la edad, llega por dolor abdominal, fiebre y alternancia entre diarrea y estreñimiento. Entonces vemos cambios en los hábitos intestinales, vemos fiebre, nos podría hablar a lo mejor de un proceso inflamatorio, vemos la edad que ya está por ahí. Si nosotros la exploramos, encontramos un abdomen doloroso, hay resistencia y hallamos una tumoración en fosa ilíaca izquierda, hipogastrio. Recordemos que la diverticulosis, especialmente cuando desarrolla una diverticulitis crónica, tiende a hacer estas tumoraciones o estas masas en la fosa ilíaca izquierda por el proceso inflamatorio crónico. Presión arterial 80-60, algo disminuida, leucocitos de 28.000, proceso inflamatorio, TAC de abdomen con tumoración en fosa ilíaca izquierda, corroborando lo que estamos mencionando, presencia de aire alrededor. Entonces, si quisiéramos hablar de quiste de ovario, a lo mejor la clínica no es tan compatible. Si quisiéramos hablar de una isquemia mesentérica aguda, hay varias cosas que no nos concordarían tanto, como por ejemplo la presencia de la masa, la tumoración, la fiebre no es tan compatible de repente. Si quisiéramos hablar de colon, a lo mejor ok, la tumoración está bien, si coincide, incluso nos podríamos llegar a estar quejando acerca de la resistencia según el avance del cáncer de colon, pero en general una de las cosas que tenemos que tener en consideración, digo porque cáncer de colon también se presenta en pacientes de edad avanzada, pero si quisiéramos hablar de qué es más probable, recordemos que habíamos dicho que la diverticulitis tiene una alta incidencia, es de los diagnósticos más frecuentes, entonces a fin de cuentas es mucho más probable que sea una diverticulitis a que sea un cáncer de colon. Y en general eso sería